Si no es posible que este cáliz pase de mí, hágase la voluntad de Dios. El 31 de julio de 1903, 72 cardenales entraban solemnemente en la Capilla Sixtina para iniciar el cónclave bajo la directa inspiración del Espíritu Santo. El decano del Sacro Colegio era el eminentísimo Orella di Santo Stefano, y el secretario del cónclave, el prelado Monseñor Merry del Val, arzobispo de Nicea y presidente de la Academia de los Nobles Eclesiásticos, el cual, bajo el pontificado de León XIII, había desempeñado a entera satisfacción cargos importantísimos, y cuya profunda piedad y amplia cultura eran apreciadas por todos los cardenales. El cardenal Sarto mostraba en su rostro una grave preocupación, la de elegir para futuro papa al que Dios había elegido. Esta era su única preocupación. En la primera votación, el cardenal Sarto no tuvo más que 5 votos, y en la segunda 10, mientras el cardenal Rampolla obtuvo 29, lo que hacía suponer que por él se inclinarían. No parecía que el cardenal de Venecia tenía peligro de que le eligiesen. Pero al día siguiente las cosas cambiaron. El cardenal Pucina, obispo de Cracovia, en nombre del emperador de Austria, expresó su veto contra Rampolla por considerarle poco favorable a la política de su país. El decano del Sacro Colegio protestó contra la intromisión de una potencia laica absolutamente extraña al cónclave, la cual con su veto quería atar las manos del colegio en la elección del sumo pontífice. Por su parte, el secretario de Estado, cardenal Rampolla, contra el que había recaído el veto, dio pública muestra de la grandeza de su ánimo generoso, al mismo tiempo que su férrea entereza de voluntad, al decir: «Deploro vivamente el grave ultraje que la autoridad civil infiere a la dignidad del Sacro Colegio y a la libertad de la Iglesia. En cuanto a lo que a mí atañe, declaro que nada más agradable y halagüeño podía haberme sucedido». Los cardenales protestaron también de semejante intromisión, y los votos a favor del cardenal Rampolla aumentaron en el escrutinio de la tarde. Pero también iban aumentando los del cardenal de Venecia. Al ver que cada vez iban aumentando los votos en su favor, al cardenal Sarto le invadió la angustia, y con voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, repetía a los cardenales que le otorgaban el voto: «Yo soy incapaz, yo soy indigno, olvidaos de mí». Continuaron las votaciones. En la tarde del segundo día ya había alcanzado los 24 votos. Aquella tarde pasó varias horas en oración ante el Santísimo Sacramento, expuesto en la Capilla Paulina. Cuando volvía a su habitación, le salieron al encuentro varios cardenales, pidiéndole que, por favor, no rehusara el cargo, que la voluntad de Dios se estaba manifestando con claridad. El choque espiritual de Sarto en estos días de su elección fue fortísimo. No se preocupó de disimular sus sentimientos. Los cardenales contemplaron emocionados el alma estremecida de aquel hombre, que miraba con aquellos ojos grandes, pero al que invadía una cierta tristeza. La fortaleza sobrenatural que pronto manifestará será bien acogida en el molde honrado y generoso de Sarto. Cuando en la calurosa mañana del 4 de agosto el cardenal Sarto penetró en la Capilla Sixtina, en su rostro se reflejaba lo que estaba pasando, pero ya en su corazón se había consumado el sacrificio y había dado el consentimiento. En la votación tuvo 50 votos, 8 más de los 2/3 requeridos para la elección. Pálido, con los ojos llenos de lágrimas, el humilde cardenal inclinaba la cabeza. Al preguntarle si aceptaba, contestó: «Si no es posible que este cáliz pase sobre mí, hágase la voluntad de Dios. Acepto, porque en la manifestación de vuestro deseo veo el deseo de Dios». «¿Qué nombre queréis llevar?». A lo que él respondió: «Pío X». Pálido y visiblemente emocionado,
se dejó vestir los hábitos papales, poner el anillo oficial en su dedo y conducir al trono, donde había de recibir obediencia de los cardenales. Después de dar la bendición a los fieles desde la balconada interior de la basílica, volvió a su celda y, postrado ante el crucifijo, permaneció largo tiempo. Su fiel secretario, que le había acompañado desde Venecia, en vano le pidió varias veces que tomara algo para reponer las fuerzas después de tantas impresiones. Al fin, levantándose, le dijo, recobrando ya su antigua serenidad: «Ha sido voluntad de Dios». Su secretario envió el siguiente telegrama al Palacio Patriarcal de Venecia: «Santo Padre, llorando, manda primera apostólica bendición a sus hermanas y familia patriarcal». Al saber los venecianos la exaltación de su patriarca al pontificado, la ciudad del mar celebró la gloria de su pastor como si fuera propia. Las campanas de todas las torres anunciaron con alegría a todos la noticia. Para el nuevo papa, el recuerdo de sus amigos está patente en la carta que al día siguiente de la elección escribió al obispo de Padua, Monseñor José Calegari, que había sido su obispo en Treviso. Estas pocas líneas expresan toda la pena de su humilde corazón y son la más auténtica expresión de su alma. Aún no repuesto del espanto por la tremenda cruz que me oprime, siento la necesidad de enviar al amigo queridísimo un afectuoso saludo. Cuán grato me sería volver a verle para derramar en su corazón la pena del mío. Pero no tengo el valor de decirle: venga a Roma. Regando con lágrimas esta primera carta que escribo desde el Calvario en el que me ha querido el Señor, con un beso afectuosísimo, envío a usted y a sus diocesanos y a todos sus allegados la bendición apostólica. Poco a poco, la idea del supremo pontificado irá penetrando en su mente. Del primer asombro quedará huella en la suave tristeza de su mirada. Pues así, el cardenal Sarto, nacido en una aldea trevisana, subía al trono más excelso. El hijo del pobre alguacil de Riese, el niño que con un pedazo de pan recorría kilómetros de carretera para ir a la escuela, había llegado a ser el sucesor de Pedro, el jefe supremo de la Iglesia Universal, el 259 vicario de Cristo. A las 8 de la noche del mismo día 4, en el que el cardenal Sarto fue elegido papa, con el nombre de Pío X, el secretario del cónclave, Monseñor Merry del Val, aunque comprendiendo que la fatiga de su santidad debía ser mucha, se decidió a llamar a la puerta de su estancia para presentar a su firma diversos documentos de importancia. Pío X le recibió sonriente. Merry del Val se excusó como pudo de tener que molestarle, al tener que estar extraordinariamente cansado. Pero el Papa, pensando más en los demás que en él mismo, le dijo: «¿Por ventura usted no lo está? He visto cuánto ha trabajado todos estos días, y tiene más motivo para encontrarse fatigado. Veamos qué es lo que me trae». Una vez firmados los documentos, tuvo lugar esta conversación que merece la pena recoger, y que dice mucho de la grandeza y humildad de estos dos hombres. Monseñor Merry del Val, con sencillez y humildad, le expuso: «Padre Santo, mis funciones de secretario del cónclave han terminado, y antes de volver a mi querida Academia de los Nobles Eclesiásticos, pido vuestra paternal bendición». Pío X lo contempló dulcemente, y en un tono de paternal reproche le respondió: «¿Cómo, monseñor? ¿Quiere usted abandonarme? No, no. Quédese conmigo. No he decidido nada aún. No sé qué haré. Por ahora no tengo a nadie. No se marche. Después ya veremos. Hágame esta caridad». Monseñor Merry del Val, profundamente conmovido, le contestó sumisamente: «No, Padre Santo, no es que yo quiera abandonar a vuestra santidad, pero mis obligaciones han terminado. El secretario de Estado que vuestra santidad nombre ocupará mi lugar
y continuará encargándose de los asuntos de la Iglesia. El Papa le dijo: «Tome usted de nuevo estos papeles, y le ruego que continúe en sus funciones como prosecretario de Estado, hasta que tome una decisión. Hágame esta caridad». Imposible no aceptar lo que era pedido con tanta humildad. Le pedía que no le dejara solo en un momento en el cual tenía necesidad de la ayuda de un prelado experto en el despacho de asuntos nuevos aún para él. Merry del Val no resistió a la petición y se quedó con el Papa, que ya se le aparecía como aureolado de santidad. El día 6 de agosto, 2 días después de su elección, Pío X recibía al cuerpo diplomático acreditado cerca de la Santa Sede. Entre aquellos diplomáticos había algunos curiosos de ver de qué modo les recibiría el Papa. El cardenal Merry del Val recoge cómo se desarrolló la audiencia. Imaginaban que, no estando habituado a la pompa de una ceremonia de corte, se habría de encontrar forzosamente a disgusto y no poco embarazado, ya que al contrario de León XIII, era de humilde origen y se le solía describir como un cura de aldea bonachón. Y por lo tanto, desconocedor de las finuras aristocráticas y diplomáticas. Pero la impresión que se llevaron los asistentes fue muy distinta. El Papa acogió a los embajadores y a los ministros con suma cortesía y bondad, y al discurso de saludo del decano, el embajador de Portugal, respondió con prontitud de palabra y claridad de ideas. Pío X llevaba 40 años de ministerio sacerdotal. Había conocido muchos hombres y se había enfrentado a muchas situaciones diversas para turbarse ahora ante las grandezas del mundo político. Aquellos diplomáticos comprendieron que Pío X era el Papa, y llenos de admiración se inclinaron con asombro ante él. Después de la audiencia se dirigieron a la Sala Borgia para saludar al prosecretario de Estado, Monseñor Merry del Val, quien no dejó de ver que todos estaban impresionados. Él nos sigue contando. La conversación se desarrollaba más bien con cierta lentitud. Yo les iba preguntando si habían quedado satisfechos de su audiencia y si el Santo Padre les había dirigido algún discurso. Las respuestas eran monosílabos. Sí, habían quedado muy contentos. El Padre Santo les había dirigido algunas palabras. Les había recibido con mucha cordialidad. Siguió una nueva pausa, y yo, ante su reserva y la seriedad de su continente, comenzaba ya a sentir cierta desazón. Me preguntaba qué podía haber ocurrido, cuando de improviso el ministro de Prusia me preguntó: «Díganos, monseñor, ¿qué tiene este Papa que con solo mirarlo fascina con un encanto tan inmediato e irresistible?» «Oh, sí, díganoslo», añadieron todos los demás. Maravillado por la pregunta, quise saber qué cosa insólita había ocurrido durante la audiencia, y qué motivo podían tener para dirigirme semejante pregunta. No, nada excepcional había ocurrido. Añadieron que su santidad no había conversado mucho tiempo con ellos, que tras una breve respuesta a la salutación del decano, el Papa había dado la vuelta a la sala saludándoles uno por uno y que después se había retirado, dejándoles bajo el encanto de su personalidad. Lo que yo pude decirles fue que hacía solamente pocos días que conocía a su santidad, y que también yo había quedado impresionado por el hechizo que de su persona emanaba. Pero cuando los diplomáticos se alejaban, me pareció oír como una voz que respondía: «Tiene la santidad. Es, en verdad, un hombre de Dios». Fue este el primer triunfo de Pío X, y a lo largo de su pontificado se impondrá al mundo por sus virtudes y por la fuerza de su santidad. Los acontecimientos posteriores confirmarán plenamente el juicio y las previsiones de un gran estadista francés, el cual, tras una prolongada conversación con Pío X, decía ante unos amigos: «El nuevo Papa no tiene la majestad oficial de León XIII, pero tiene la que dan una bondad y una dulzura irresistibles. Pero lo que mayormente me conmovió fueron las dotes superiores de su mente y su viva inteligencia,
formada de claridad, de lucidez y de precisión. Es un oyente maravilloso, que capta con prontitud el nudo de las cuestiones y lo resume en pocas y precisas palabras, con un sentido de realidad que sorprende y encanta. Posee todas las cualidades de un gran hombre de Estado. Con una mirada amplia y segura, lee lo que es posible y lo que no es posible. Tiene una calma serena y un firme valor. Ninguna prisa hay en él. Será lento en el condenar, pero pronunciada la sentencia, será inflexible. Si surgiesen circunstancias difíciles, se pueden esperar de él grandes cosas. Cuando sea necesario, sabrá ser un héroe y un santo. Un juicio certero que el Papa ratificaría con sus hechos. La grandeza de un hombre de gobierno no depende sólo de sus cualidades personales. Depende también, y no en poco grado, del acierto con que sabe elegir a sus colaboradores entre los que llenarán sus posibles lagunas y les servirán de estímulo en su nueva labor. Comenzó a rumorearse que el Papa pensaba en Monseñor Merry del Val para secretario de Estado. Realmente era un hombre excepcional, pero tenía en su contra dos circunstancias. La primera, porque no era italiano, era español. Además tenía solo 38 años. Mientras tanto, Monseñor Merry del Val trabajaba con toda entrega, aunque en una situación incómoda. Así lo escribía él. Esta mía no es una situación envidiable. No acierto a comprender cómo un hombre vestido de violado o de rojo, obispo o cardenal, pueda desear este cargo. Nada sé de mi suerte futura. Voy adelante día por día. El Santo Padre es cortés en extremo, y trato los asuntos con él como si me hallara en situación normal. No pocos desaprueban este estado de cosas y desean verme sustituido. Ojalá ellos conocieran mi íntimo deseo de retirarme, mientras muchos creen que yo le tengo apego al oficio. Nada estaba más lejos de las apetencias de Merry del Val, y lo demostrará con sus actuaciones. Los deseos y las conjeturas que se rumoreaban llegaron hasta el Papa. No faltaron quienes le hicieron conocer su punto de vista. Pío X escuchaba en silencio. Consultó con los cardenales, meditó, rezó mucho. El mismo Merry del Val se atrevió a presentar al Papa la candidatura de un cardenal de la Curia, que parecía el más indicado. Lo proponían altos personajes. Pío X contestó que, en asunto de tanta importancia, era mejor atender las indicaciones de Dios que las de los hombres. Crecieron los rumores en torno a Merry del Val. Él mismo llegó a inquietarse. Aprovechó la presencia de un sacerdote que había tratado con Pío X cuando era obispo de Mantua, para indicar respetuosamente al Papa: «Diga en mi nombre al Santo Padre que he sabido cómo en torno a él se maneja mi candidatura para secretario de Estado. Hágale observar que soy forastero y demasiado joven para ese cargo, que piense en otro». Cuando el sacerdote le expuso esto al Papa, le contestó: «Pero a Monseñor Merry del Val ¿no le designaron secretario del Sacro Colegio todos los cardenales del cónclave?». El amigo de Mantua insistió: «Si los cardenales hubieran sabido que aquel nombramiento podía dar pie a la elección para secretario de Estado, no lo hubieran elegido». Uno de los timbres más limpios de la grandeza de Pío X lo constituyó el fino sentido psicológico que demostró al comprender cómo el joven prelado español, Merry del Val, encarnaba el hombre que él necesitaba para primer colaborador y secretario de Estado. Monseñor Merry del Val tenía demostrada su capacidad. Era la mejor esperanza. Pío X, en los días del cónclave, había penetrado en la gran valía del joven prelado. Las primeras semanas de su pontificado le habían dado la ocasión de verificar las cualidades de su prosecretario.
A las miradas expertas y escrutadoras del nuevo Papa, le fue necesario poco tiempo para conocer a Monseñor Merry del Val, y demostrando poseer una de las primeras cualidades, que es la de conocer a los hombres y de saber elegir a sus ministros, le designaba poco después como secretario de Estado, nombrándolo además cardenal con el título de Santa Práxedes. Varios cardenales apoyaron con alegría el parecer del Papa. Así le comunicó su nombramiento a Merry del Val. El 18 de octubre, al terminar su despacho habitual, el Papa le entregó a Monseñor Merry del Val un sobre dirigido a él mismo y le dijo: «Esto, Monseñor, es para usted». A Merry del Val no le extrañó, porque ya en otras ocasiones le había entregado en esta forma documentos de especial importancia. Por eso sencillamente le contestó: «Muy bien, Santidad, lo guardaré y le informaré mañana». Al salir, en la sala de espera se encontró con el cardenal Mocín, que había estado antes que él con el Papa. Le saludó diciéndole: «¿Y bien, Monseñor? ¿Qué noticias tenemos esta mañana? ¿Quién será el nuevo secretario de Estado?» «Puedo asegurarle, Eminencia, que no lo sé. El Santo Padre no me ha hablado de esto». El cardenal se quedó extrañado y le dijo: «¿Cómo es posible? Venga conmigo». Y le llevó a sus habitaciones. Una vez sentados, y después de hacerle varias preguntas, le parecía imposible que Merry del Val no supiera la decisión tomada por el Papa. Él le asegura que nada sabe. Sencillamente le dice que su santidad no le había hablado del nombramiento. Se ha limitado a despachar los asuntos y al final le había entregado un sobre cerrado. Monseñor Mocín exclama: «¿Un sobre cerrado? ¿Por qué no lo abre?» Merry abrió el sobre y entonces lo comprendió todo. El cardenal, con un gesto lleno de afecto, le mira sonriendo. El sobre contiene un autógrafo en el que el Papa le ruega acepte el cargo de secretario de Estado y le anuncia su voluntad de crearlo cardenal en el consistorio del 9 de noviembre. Abrumado ante la noticia, con el sobre entre las manos, volvió a entrar donde el Papa a suplicarle que pensara en otra persona para ese cargo. Todo fue inútil. El Papa sabía bien a quién había elegido. Y el joven monseñor inclinó dócilmente la cabeza ante la voluntad del nuevo Papa, como ante la misma voluntad de Dios. Y desde aquel día no se separó ya más del lado de aquel pontífice que había tomado sobre sí la formidable tarea de restaurar todas las cosas en Cristo. El nombramiento como secretario de Estado de la Santa Sede sorprendió a no pocos prelados y cardenales. Pero su sorpresa terminó rápidamente cuando en la misma tarde del nombramiento supieron que Pío X había dicho a un prelado de la corte: «He nombrado secretario de Estado a Monseñor Merry del Val, porque he querido elegir a una persona que por su piedad y su espíritu sacerdotal sucediera dignamente al eminentísimo cardenal Rampolla». Y debían cesar más terminantemente aún los rumores de sorpresa, cuando pocos días después se supo que Pío X había respondido a un eminentísimo cardenal extranjero con estas palabras: «Lo he elegido a él, porque es un políglota, nacido en Inglaterra, educado en Bélgica, español de nacionalidad, habiendo vivido largo tiempo en Italia, hijo de un diplomático, y diplomático él también. Conoce los problemas de todos los países. Es muy modesto. Es un santo. Viene aquí todas las mañanas y me informa de todas las cuestiones del mundo. Jamás tengo que hacerle una observación». Uno de los más ilustres académicos de Francia, comentando esta decisión de Pío X, decía: «Para elevar de golpe a un prelado tan joven a tan elevado cargo, se necesita audacia. Y Pío X la tuvo porque había reconocido en Monseñor Merry del Val un carácter extraordinario y una extraordinaria habilidad en los asuntos de la Iglesia, acompañados de un vivísimo espíritu sacerdotal superior a todo interés humano». ¿Quién era Merry del Val? Solo unos datos para conocer la calidad de la persona que el Papa había elegido para trabajar juntos por el bien de la Iglesia.
Aunque nació en Inglaterra, nunca perdió su nacionalidad española. Hijo del marqués Merry del Val y de la condesa doña Josefina Zulueta. Por sus venas corría sangre de aristócrata, pero más importante era que esa sangre estaba enriquecida por los valores espirituales de sus antepasados y jamás manchada. Nació el 10 de octubre de 1865 en Londres. Creció puro e inocente al lado de sus padres, de quienes recibió una sólida formación cristiana. Diversos colegios de la Compañía de Jesús depositaron en su alma los primeros afanes científicos, no los primeros afanes de santidad, pues como hemos indicado, ya en su casa había aprendido muchas cosas bellas de la vida de los santos, y él aspiraba a ser como ellos. Los padres de la Compañía cultivaron aquellos ardientes deseos hasta que cristalizó en una decidida vocación al sacerdocio. Inició sus estudios eclesiásticos en la Universidad de Ushaw, pero el arzobispo indicó su deseo de que Rafael cursara en Roma la teología, y así, en el otoño de 1885, el embajador Merry del Val condujo a Roma a su hijo Rafael. Coronó sus estudios eclesiásticos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, en calidad de alumno de la Academia para los Nobles Eclesiásticos, donde se hospedaba por disposición del Papa León XIII. Poseía un conocimiento perfecto de las principales lenguas modernas. Su cultura era muy vasta y muy hondo su sentido de la vida sacerdotal. Aunque soñaba con un apostolado ferviente para la conversión de los ingleses, la voluntad expresa del Papa le condujo por un camino de actividad diplomática, que a él no le gustaba tanto, pero en el cual rendiría a la Iglesia notables servicios. De vez en cuando interrumpía los estudios en la Gregoriana para incorporarse a misiones pontificias por deseo personal del Papa. Antes de ser sacerdote, fue nombrado camarero secreto con título de monseñor. El 30 de diciembre de 1888 fue ordenado sacerdote por el cardenal Parocchi. Laureado en la Gregoriana, fue incorporado a la corte pontificia. El Papa le distinguía atendiendo su opinión en todos los asuntos que tenían relación con Inglaterra. El joven sacerdote aprovechaba cuantos instantes tenía libres para el apostolado en los suburbios de Roma. A los 32 años fue enviado a Canadá como delegado apostólico para la resolución de difíciles cuestiones. Su gestión alcanzó un éxito rotundo. A la vuelta, León XIII le nombró presidente de la Academia de Nobles Eclesiásticos y fue consagrado arzobispo titular de Nicea. Esta era su situación cuando comenzó el cónclave. Era alto, fino, con el sello de una distinción familiar inigualable. Dominaba las 5 principales lenguas europeas. Ganaba la confianza de quien conversaba con él. Conocía desde niño las maneras y los modos del mundo diplomático. Puestos a buscar un buen secretario de Estado para Pío X, nada mejor se podía desear. Y a fe que cumplió su misión a la perfección. Fue perfecta y entrañable la armonía entre el Papa y su secretario de Estado. Iguales sus puntos de vista, iguales sus ilusiones y esperanzas, idéntico su programa de acción. Muchos años después, el 27 de febrero de 1930, escribía un diario suizo. Imposible precisar hasta qué punto el pontificado extraordinariamente fecundo de Pío X sea obra de aquel pontífice, y cuánta parte haya tenido en él su secretario de Estado. Lo que el Papa le dijo a Merry del Val: es la voluntad de Dios. Trabajaremos juntos y sufriremos juntos por el amor y por el honor de la Iglesia. Este era el programa de Jesús a sus discípulos, y los dos lo cumplieron a la perfección.